y tengo yo muchísimo gusto en saludar hoy, en persona, personalmente, como diría el recordado Ángel Garó, a Marcos Ondarra, analista político en The Objective. Don Marcos, muy buenas. Don Eurico, aquí somos unos clásicos. Aquí hacemos como don Javier Horcajo en la redacción abierta desde hace años. Saludamos, le damos la mano a nuestros invitados como Dios manda. ¿Cómo están ustedes en The Objective? Bien, muy contentos, ¿no? A tope. Con una buena proyección, ganando seguidores, ¿Qué vas a decir? Influencia. Ganando dinero. Ganando dinero, pues se trata, ¿no? También, en última instancia, si acompaña también el dinero, pues uno no se queja. Bueno, oye, estáis firmando exclusivas. Bueno, por aquí has pasado en las últimas semanas. Te hemos felicitado, las cosas como son. La nobleza obliga, porque habéis dado una cantidad de noticias que han abierto el camino. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el espacio que hay a la izquierda del Partido Socialista. Hoy vamos por partes y vamos a comentar alguna cuestión relativa a doña Macarena Olona. Como a lo largo de todo el día, creo que eso va a ser un culebrón largo y entretenido. Vamos, para que no se desactualice, porque aquí si pestañeas a la hora y media te lo pierdes. Te lo pierdes, que decía el amigo Antonio Lobato en la Fórmula 1. Entonces vamos a dejar descansar a doña Macarena Tacones o Alpargatas Olona hasta mañana. Mañana ya os contaremos alguna cosita de Macarena Olona. Hoy vamos a ir con cuestiones más de carril. Marcos le dijo hace unas horas a Carlos Alsina, Alberto Núñez Feijóo, alcanzó con él una suerte de compromisos, ¿no? Cosas que va a hacer cuando llegue a ser, con toda probabilidad, en 2 meses y medio o 3 meses, presidente del gobierno. Derogar buena parte del tejido legislativo del sanchismo, la ley trans, retocar, que no derogar, bueno, hacer algún retoque en la ley de eutanasia, en la ley de educación también, y suprimir o aligerar el aparato burocrático, el aparato administrativo en España, suprimiendo, por ejemplo, el Ministerio de Consumo, que es algo absolutamente absurdo. Hemos hablado aquí 50.000 veces con Mario Garcés, que es uno de los tipos que mejor conoce en España la administración, que eso como mucho es una jefatura de servicio en muchas comunidades. No, es que consumo, igualdad y tal, antes eran carteras que estaban integradas dentro de otros ministerios. Claro. Igualdad en sanidad estaba, por ejemplo. Mario Garcés fue secretario de Estado de Igualdad. Él siempre lo cuenta. Dice, Irene Montero como ministra ocupa el despacho que yo dejé en la última administración del Partido Popular y suprimir el Ministerio de Igualdad. Bueno, esto le ha dado munición propagandística a la izquierda para decir, pues eso, que son unos fascistas y unos retrógrados y tal. Vamos a escuchar un corte, un total que tiene por ahí Omar, de un Marcos Ondarra preclaro, que ya en una cadena de televisión ya desaparecida preconizaba la supresión del Ministerio de Igualdad. Esto poca broma, es un drama. O sea, es la constatación de que las políticas de igualdad de los últimos 15 años son el fracaso más absoluto. ¿Sabes por dónde se empieza a paliar esta lacra? Por suprimir el Ministerio de Igualdad. Y lo voy a explicar, el porqué. El Ministerio de Igualdad se concibe en torno a una idea que ya de por sí es perniciosa y es nociva, que es que los hombres que matan a esas mujeres, las matan por el hecho de ser mujeres. Ese es un análisis ideológico que impide cualquier posibilidad de elaborar un análisis científico racional. Es decir, se están movilizando cientos y cientos, cuando no miles de millones de euros en torno a un análisis que es puramente ideológico. Porque ¿cómo se demuestra que un hombre está matando a esa mujer por el hecho de ser una mujer? Si hiciéramos un análisis serio de verdad, si esos millones se destinaran a criminólogos, a cualquier otro tipo de expertos, se demostraría que en muchos casos hay fragmentación familiar detrás, hay alcoholismo, hay estrés laboral. Y pudiendo identificar esas causas, podremos atajar el problema. Pero hasta que tengamos un ministerio que nos dice, ¿no?, que los hombres son malos y que les matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no hay capacidad alguna de poder resolver el problema. Por tanto, la solución al problema empieza por suprimir el Ministerio de Igualdad. Totalmente de acuerdo. Don Marcos Ondarra, bueno, ya lo decía usted, y bueno, pues algunos otros analistas políticos. El Ministerio de Igualdad es, bueno, pues un peaje, uno más, que tuvo que pagarle el figura a los podemitas para comprar su apoyo parlamentario y que no ha traído más que, iba a decir, muerte y destrucción, figuradamente. Lo último, la ley del sí es sí, a la del guau es guau, a Yolanda Belarra, a Ione Belarra ya no le da tiempo. Pero la ley del sí es sí, con 1.079 violadores en la calle, hasta que el CGPJ ha vuelto a parar el contador. A ver, por partes. Yo celebro, por un lado, que Alberto Núñez Feijóo esté empezando a aclararnos en qué consiste eso de derogar el sanchismo, porque lleva muchas semanas repitiéndolo, pero se había convertido simplemente en una consigna vacía, no había especificado qué era lo que iba a derogar, porque el voto antisanchista, no nos equivoquemos, no es simplemente un voto de castigo, un voto que busque la alternancia, sino que es un voto que busca precisamente de construir o derribar lo que ha construido el sanchismo. En el caso, me parece un caso muy evidente,
el de la modificación del Código Penal para abaratar la malversación, o la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición, por poner algún ejemplo, ¿no? Pero estoy seguro de que la mayoría de los españoles además rechazan la ley trans, rechazan la ley CELA, rechazan la ley del solo sí es sí, rechazan, en definitiva, la ley de memoria democrática, pero ahí hay una disonancia muy grande entre lo que dictan las élites de la izquierda mediática y lo que piensa la ciudadanía española. Entonces, si Alberto Núñez Feijóo sabe distinguir y sabe que la presión de la izquierda mediática va a ser muy fuerte, pero que luego vendrá recompensado en votos, si sabe aguantar esa presión, Alberto Núñez Feijóo llegará a Moncloa, porque la campaña va a ser muy dura. A raíz de este anuncio, ya hemos visto cómo se ha levantado en armas no solo la ministra de Igualdad, sino todos sus satélites mediáticos, ¿no? Han rebautizado ahora la consigna de Isabel Díaz Ayuso, aquella, recordarás, de Comunismo Libertad, y dicen unidad, en referencia a la unidad de la izquierda, unidad o fascismo, ¿no? Es decir, que ya hasta el dirigente gallego, que es un tecnócrata, se ha convertido en un peligroso fascista por querer suprimir un chiringuito que no ha hecho absolutamente nada positivo por las mujeres y que, si acaso, solo ha tenido efectos negativos, como el que mencionabas de la ley del solo sí es sí, que ha supuesto el beneficio de más de 1000 delincuentes sexuales en nuestro país. Motivo por el cual ya me parece suficiente para clausurar el ministerio. Y 580 o 590 millones de presupuesto que, hombre, con el hambre que hay, como decía mi abuela, la mujer que era de pueblo pero era sabia... 500 anuales. 573 en el último presupuesto general del Estado. Correcto. El último ejercicio. Más luego los 20.000 Correcto. millones de políticas de igualdad que impregnan toda la administración. Es que estamos hablando de un dispendio absolutamente enloquecido. Total. Oye, el que me da un poco de penita es don Alberto Garzón, porque nadie le va a llorar, ¿no? No. Esto me recuerda una copla Pero bueno, de Marce no sé. de Valentía y como no tenía mare... No tiene quien lo llore, Solamente ¿no? Macarena, la Virgen de la Macarena... Uy, perdón, me ha ido a otro sitio. La copla es real, ¿eh? La cantaba Marifé de Trieno de forma incomparable. Solamente la Virgen lloró por la muerte del chaval. Por la muerte política de Alberto Garzón no va a llorar nadie. Nadie, en cambio, ha reclamado que se mantenga el ministerio del chuletón Garzón. No, en última instancia porque tampoco ha tenido ninguna ley Utilidad. estrella ideológica que merezca la pena defender, ¿no? Así como las posiciones sí que estaban muy enquistadas con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Consumo no ha tenido prácticamente ninguna polémica. Si recuerdas, todas las polémicas han sido en clave de discursiva, es decir, de dislates que ha pronunciado el Ministerio. Declaraciones. Han sido polémicas declarativas, de cuestiones como la del chuletón, como la de la carne que tuvo creo que fue en 2021 ya, pero más allá de, no se le recuerdan leyes, o la huelga de juguetes, etcétera. Es verdad, Es la decir, huelga de era un juguetes, ministerio inútil, pero se que me por lo había menos olvidado. no tuvo un perjuicio claro para la sociedad española. No molestaba, nos divertía. Exacto, no molestaba. Nos Y divertía. de todas maneras ha tenido más dignidad al irse que otros ministros podemitas. Y yo ya hubiera agradecido la marcha de algunos. Eso es verdad. Tiene bastante más dignidad que el hermano que, bueno, el otro día... Eduardo. Lo contaba. Me bloqueó en Twitter porque mi amigo Daniel Lacalle pues les da mucha caña a estos mugrosos últimamente. Yo a veces me meto también como elefante en cacharrería. A Lacalle no tuvo huevos Eduardo. No sé si ves la retaguardia. Para bloquear, digo, pero a mí sí. Oye, aunque el asunto es de ayer, ¿qué opinas de este asunto, de este tema de los debates? Los debates, cuando yo quiera, como yo quiera, las veces que yo quiera, cuando yo diga, donde yo diga, Pedro Sánchez metido a programador. A mí me gustaría, creo que se lo leí al analista César Calderón, el debate que me gustaría que se produjera César, es entre... Un abrazo, César. César sí que nos ve todos los días. Me gustaría un debate a 6 entre el Pedro Sánchez de 2016, el de 2018, el de 2019, Qué bueno. el de 2020, 21 y 23. Qué bueno. Para ver si se sostienen las posturas que predicaba Pedro Sánchez por aquel entonces y que predica ahora. Y en este sentido no cabe olvidar que en 2019 era Pedro Sánchez el que rechazaba cara a cara con Pablo Casado. Y ahora los busca desesperadamente por cuanto necesita la proyección. Quien no tiene nada que perder se puede permitir este tipo de envites, ¿no? Claro. De todas maneras, es una propuesta absolutamente absurda todas las semanas. Bueno, ya, ¿y por qué no todos los días ya puestos, ¿no? Claro. Y varias veces. ¿Y por qué se excluye a otros candidatos? ¿Por qué simplemente en clave bipartidista? Esto tenía sentido, si me apuras, hasta 2016, cuando ya irrumpen con cierta fuerza otros partidos como Ciudadanos y Unidas Podemos, pero en la tesitura actual, en la que hay una tercera fuerza que se antoja determinante, en la que estamos con la izquierda, Sumar, que tú mismo potencias como presidente del gobierno y demás, ¿qué sentido tiene un cara a cara, ¿no? Es una medida absurda, ridícula y que simplemente
lo que busca en última instancia es poder vender al Partido Popular como un partido cobarde que rechaza 6 cara a cara, pero lo que digo yo, 6, ¿por qué no 16? ¿Por qué no 60? Y todos los días y hablamos también de, no sé... ¿Y por qué no? Además, mira, yo es la primera vez que voy a defender a Yolanda Loroparque Díaz en este micrófono y en esta cámara. Va por ti, vicepresidenta Cuchicuchi. ¿Por qué no contigo? Es verdad, tienes toda la razón. O sea, ¿por qué solamente 2 señores? ¿Por qué no una señora, no? Hombre, lo único que a Yolanda Díaz es que no la han votado todavía. Se ha autoproclamado ella candidata, pero ni ha ganado primarias, porque Feijóo, dices, hombre, no sé, le han votado 4 veces los gallegos por mayoría absoluta, y a Pedro Sánchez, aunque llegara merced a una transición de poderes mal hecha con el bolso de Soraya Sá de Santamaría, pero bueno, hay gente que le ha votado las cosas como son. Hay que recordarlo porque se recuerda poco que precisamente Yolanda Díaz fue elegida sucesora in pectore por el propio Pablo Iglesias, que ahora se debe estar revolviendo con este asunto. Pero bueno, tendría sentido que Yolanda Díaz figurara en un debate electoral en caso de que Unidas Podemos finalmente se integre en el proyecto Sumar. Y Yolanda Díaz, como va a tener el liderazgo de ese proyecto político, y pues ya Podemos no le queda otra que humillarse y integrarse asumiendo las condiciones que imponga la ministra de Trabajo, en ese sentido quizá tendría sentido integrarlo en un debate electoral por cuanto ella tendría la representación de Unidas Podemos. Pero de otra manera tampoco lo concibo, ¿no? Está claro. Oye, a todo esto quedan muy pocos días para que pueda formalizarse. Sería, en todo caso, como fecha tope, el viernes a las 0 horas del sábado, ¿no? La madrugada del viernes al sábado. ¿Tú crees que va a poder llegarse a un acuerdo y que Podemos y Sumar van a concurrir juntos o no? Pues son 15 escaños, la tontería, la diferencia. Yo tengo interlocución, bueno, ya sabes que es mi compañero con Luca Costantini, que es un excelso periodista mejor informada, que es probablemente la persona mejor informada, y él tenía muchas reticencias hace unas semanas y cada vez lo va viendo más claro, pero este pacto va a pasar por una claudicación, por una humillación a Unidas Podemos, no te quepa la menor duda. Sí. Y además, conforme pasan las semanas, se va viendo que Sumar no es nada más que un Podemos 2.0, algo más aseadito. Duchados, mejor vestidos. Sí, algo más aseadito y precisamente sin el peso muerto que suponen ya algunos personajes como Pablo Echenique, como Ángela Rodríguez Pam y como Irene Montero, que son precisamente quienes están obstaculizando la posibilidad de un acuerdo, porque Yolanda Díaz ha entendido que son un peso muerto. Ha entendido que no hay posibilidad de volver a llamar al electorado de la izquierda, esa mal llamada izquierda a la izquierda del PSOE, que es extrema izquierda. No hay posibilidad de llamar a ese electorado si no es pues, con una operación de reciclaje, con una operación de tuneado, que digamos que mediante la cual poder vender a ese electorado algo un poco más potable, ¿no? Algo un poco más votable, porque hay personajes como Pablo Echenique, como Ángela Rodríguez Pam, yo creo que sea el caso más paradigmático, o Irene Montero, que están muy quemados ante la opinión pública e incluso ante su propio electorado. Don Marcos Ondarra, para terminar, ponme, Omar, un pantallazo que tenemos por ahí del Figura, que se jacta, porque no tiene nada más y ni siquiera esto, ¿no?, de presuntos buenos datos económicos. La OCDE vuelve a mejorar la previsión de crecimiento para nuestra economía. España será uno de los países que más crezca en 2023, más del doble que la zona euro. Además, la inflación seguirá reduciéndose. La mejor España es la que crece, dice el Figura, y crea empleo. No sé de qué crecimiento ni de qué empleo habla este personaje cuando seguimos doblando en índice de paro a todos los países de la zona euro. Es que aunque y fuera tenemos cierto, más, da igual, más de un 30% de paro juvenil. Aunque fuera cierto, da igual. Yo creo, y no sé si compartes este análisis conmigo, que las elecciones generales del 23 de julio de 2023 van a ser las primeras elecciones generales en las que el centro derecha gane sin que haya habido una gran catástrofe, correcto, una gran debacle económica de por medio. Y que no van a pivotar sobre el eje económico. Exacto. Por eso, aunque fuera cierto que no lo es el análisis del presidente del gobierno, no tendría absolutamente ningún efecto, porque los españoles por lo que le quieren castigar es por su pacto con los separatistas, por su pacto con los filoetarras, cuando no etarras ya directamente, por su modificación del Código Penal a su propio gusto, a su imagen y semejanza, por la ley del solo sí es sí, por la ley trans, por haber asumido en definitiva todos los postulados más radicales de Unidas Podemos. Es por primera vez un voto de rechazo al proyecto ideológico de Pedro Sánchez. Sí. No es necesaria una catástrofe económica de por medio. En este sentido, la economía no es la economía, estúpido.
No es la economía, estúpido, es Contradiciendo la primera vez porque las dos... al asesor de Clinton. Efectivamente, al famosísimo asesor de Bill Clinton en 1992, la economía, estúpidos. La economía es en esta ocasión no era la economía. En esta ocasión no Por es la estúpidos no primera vez que la derecha no va a conseguir una mayoría, no va a ser absoluta, pero bueno, como la que sí consiguió José María Aznar en la segunda ocasión, en el año 2000. María Aznar no tenía Vox, no tenía Vox. En el 96 pilló por los pelos, aquello te acuerdas de la amarga victoria y la dulce derrota de Felipe González. Yo nací ese año, pero no lo he estudiado. Lo has estudiado. En el 2000 ya tenemos una edad, hombre. Ayer me llamó un imbécil, me llamó sesentón en Twitter. No, hombre, no. No, me dio ternura. Dije, joder, si se encuentra conmigo un día por la calle, igual se lleva una sorpresa. En el año 2000 Aznar ganó con una mayoría absoluta muy holgada porque, bueno, pues no había prácticamente ya en el 96 dinero para pagar las pensiones. Y es verdad que en el 2000 la izquierda estaba muy dividida, Anguita tuvo 21 escaños, etcétera. Y en el 2011, pues, ¿qué os voy a contar? Queredme menos y votarme más. Efectivamente, que era una frase que no era suya, estaba robada, digo, entre comillas, de Adolfo Suárez cuando le decía al bueno de Rodríguez Sagún y a periodistas transicionistas, algunos de los cuales hemos frecuentado, Fernando Jauregui, Antonio Casado, a Diego Armario y algunos otros, aquello de me quieren, pero no me votan. Eso era de Adolfo Suárez y luego es verdad que lo adoptó Julio Anguita. Por primera vez no vas a ganar, Pedrito, ni si la economía va bien como si va mal. Te vas a estrellar por todo lo que ha dicho Marcos Ondarra, por tus pactos con criminales, con etarras, con asesinos, con golpistas y por absurdas leyes, en algunos casos pues absolutamente aberrantes, como la ley trans y otras de género que tienen a todo el país absolutamente harto. Don Marcos Ondarra, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer. Ha como sido siempre.